Bueno, aquí seguimos con este segundo viaje, este segundo capítulo. Un buen trago de mate. De mate. Como es importante para contar lo que vamos a contar hoy. Ya dejamos a Oscarcito atrás. Habría que poner un poco de tila acá dentro. Sí, pero bueno, tu madre debía de tomar a toneladas. Bueno, para quienes no hayan visto el primer episodio, les recomendamos que vayan a verlo porque entenderán esta entrada de vídeo y por qué. Porque hablamos del expediente criminal. Expediente criminal, que nadie se asuste, no está buscado por la Interpol, no. Pero sí que lo buscaba su madre, lo tenía que rescatar, y su padre también, ¿no? Bueno, porque retomamos, tu padre, cuando le ofrecen renovar su contrato, tiene esa nostalgia de regresar a su país, Argentina, desde Brasil, regresa. Claro. Y volvéis todos, volvéis comunidad familiar. Claro. Y bueno, tú tienes un choque fuerte en el sentido de que, bueno, ya eres más mayor, tienes otro idioma, tienes que adaptarte tanto a nivel de educación, de idioma, de todo. Y entonces dices, bueno, que ahí es cuando el diablillo que llevas dentro, bueno, muestra todo su esplendor. Sí, yo creo que fue un poquito de rebeldía, ¿no? Creo que fui un poco, bueno, siempre fui rebelde. Un poco de rebeldía y ese comportamiento creo que se debe a lo mejor a ese cambio que hubo en mi vida tan importante. Y siempre tuve como sentimiento de, de liderazgo, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, era un poquitito ya de chico, ¿no? Era el que lideraba un poquitito el grupo del barrio. Terrible, ¿no? El foco, nunca había foco en la calle, nunca, jamás. Porque siempre instaba a los demás a que no lo rompes, a que no le das con el tirachinas, con la gomera que le llamamos nosotros en Argentina, a que no le das, sí, a que no, y ¡pa! Y rompían, ¿no? Entonces, a que no le das al cristal de la vecina de enfrente, y bueno, cosas. Eso es internacional, yo creo. Terrible. Terrible. Y cosas como que mi padre tuvo la buena idea un día de regalarme un rifle de aire comprimido, hasta que un día vino la policía a quitármelo porque nos disparamos entre nosotros, le di en una pierna a uno de los amiguitos y me lo quitaron, y mi padre dijo, no lo voy a buscar, que se lo quede la policía, ¿no? Entonces, cosas así, y que eran travesuras, ¿no? Y hay que ponerse en el contexto en los años en los que estamos hablando. Que claro, estamos hablando del 60, ahora me he retrotraído un poquitito, ¿no? A más chico, ¿no? Porque esto no lo hacía ya. De grande hacía otras cosas peores. Pero siempre fui así, como te digo, rebelde, ¿no? De portarme mal. Mi madre siempre decía, pobrecito el nene, son las malas compañías. Y yo, mira, yo lo pensaba y decía, yo soy la mala compañía para soy nosotros. Yo la mala influencia. Soy yo, no es que me están influenciando a mí. Pero claro, mi madre me veía a mí como hijo y mal influenciado por otros, lo cual era totalmente al cosa revés. Que pasa muy a menudo con las madres, que a veces no ven. Totalmente, no ven. No. Y bueno, llego ya definitivamente a Argentina, y llego con 18 años y monedas. Me costó la adaptación porque, claro, tuve que rendir lo que era la parte de castellano, que no la tenía, la parte de historia, que no la tenía, pero lo hice. Porque a pesar de todo, yo era muy vago, y lo sigo siendo, era muy vago. ¿No se curó con el tiempo? No, creo que se fue agravando, ¿no? Siempre me gustó hacer poco y ganar mucho, ¿no? Muchas veces lo conseguí, otras no. Pero lo conseguía, o sea, siempre tuve eso, ¿no? Que yo me ponía, era cabezón, era cabeza dura, me ponía metas y las iba consiguiendo. Entonces eso lo pasé rápidamente y ahí empieza un poquitito un cambio de vida importante. Trabajaba un taxi por la noche en la ciudad de Buenos Aires
porque como te digo, mi familia era una familia humilde, trabajadora, y no podían darme todo lo que yo necesitaba, tanto para estudiar como para mantenerme, como para las salidas y todo eso. Entonces yo por la noche trabajaba un taxi, y en ese interín, en un carnaval, en un baile que se hacían los bailes de carnaval, en aquella época era lo más, los bailes de carnaval, en los clubes de barrio, donde estaban las madres todas sentadas alrededor, y entonces estaban observando todo lo que hacía su nena, ¿no? Ahí a ver cómo bailaba, y parecían jirafas estirando la cabeza las madres. Y ahí conozco a Ana, y me pongo de novio, muy jovencito. Fue la primera novia que tuve, con la cual luego, después de 6 años de noviazgo, me casé. Y claro, fue difícil porque era vago, era vago. Entonces, la vida que yo podía brindarle a mi familia era una vida no muy holgada, porque, como te digo, hacía de todo por traer dinero, pero con el mínimo esfuerzo, ¿no? ¿Y qué pasó? A mí me gustaba mucho el arte, me encantaba, me apasionaba el arte, me gustaba la actuación, de hecho, comencé a trabajar en el año 69 o 68 finales con Narciso Ibáñez Menta, que era un gran actor de aquella época, en algunas tiras, por ejemplo El Robot y alguna otra que hizo, y además de eso trabajaba en un teleteatro, lo cual no me dejaba mucho dinero, eso de verdad, dinero no me dejaba, pero me daba mucha satisfacción, y eso era lo que yo quería hacer. Al final, no fue por ahí por donde tiré por el campo de la medicina, y bueno, y era lo que realmente era una satisfacción más que para mí, para mis padres, pero yo me quedé con el bichito de la actuación. Así que, claro, trabajaba, pero los ratos libres que me quedaban, estaba metido en el canal. Así que a mi familia le daba poco de mi presencia, lamentablemente. Es el día de hoy que mis hijas, porque he tenido 3 hijas de mi primer matrimonio, y siempre me lo reclaman, ¿no? De que no les regalé mucho tiempo. ¿Por qué me iban a buscar? Mira, me quedó eso colgado. Sí, te iba a decir yo, porque ahora de repente... Pegué un salto, ¿no? No, pero no el salto, sobre todo lo que quiero aclarar es, vamos a una profesión muy seria y formal, como puede ser la de medicina, vamos a estudiar una carrera como medicina, pero hay que ver que previo a eso, en ese expediente criminal, vamos a hacer ese break un momento, de por qué te iban a buscar, cuáles eran las correrías que tenías. Hay que aclarar cuál era la edad como mayor, cuál era la edad que se consideraba adulto de aquella en Argentina. Bueno, en aquella época eran los 21 años. Vale, entonces, era los 21, claro, yo era menor, pero a los 18 ya podía salir por la noche. Así que eras más pequeño. Lo que pasa que era, claro, yo tenía 15 o 16 cuando veníamos de vacaciones, y a mí me apasionaba el billar. Claro, esa es tu gran pasión. Me encantaba el billar, la noche, me encantaba... Ya apuntabas maneras. Lo de la noche lo tenías ya apuntando maneras, sí, eso sí, que se te fue quedando. Sí. Me gustaba, era bohemio, me gustaba la noche, conocí mucha gente de la música de aquella época, gente que compartía conmigo. Recuerdo que íbamos a la Giralda, un bar que estaba, una chocolatería, no era un bar, que estaba en la avenida Corrientes, y he compartido chocolate con churros con casi los mejores cantantes de aquella época. Así que nos conocíamos. Y me gustaba la noche y me gustaba el billar, pero claro,
Yo no podía estar en un café, porque el billar era en el café. Yo no podía estar en el café con 15 o 16 años, a la 1 de la mañana, o a las 2, o a las 3, o a las 4. Recuerdo que mi madre a veces venía y golpeaba el cristal del café, y del lado de afuera me llamaba, y yo hacía, o sea, con mucho desprecio, así que porque me daba vergüenza que venga a buscarme. Venía tu madre a buscarte, tú ya eres un hombretón según tu punto de vista. Claro. Claro. Y entonces, pobrecita mi madre, golpeando el cristal y llorando, y yo... ¿Y era cuando te arrestaban? Claro, es que ahí es, y me llevaban preso por ese motivo, por estar en el café jugando al billar siendo menor de edad, y por otras muchas cosas, ¿no? A lo mejor deshinchando gomas de los coches, tirando piedras, como te digo, a los cristales. Era jodido. En el colegio me peleaba todos los días, me encantaba pelearme, me encantaba. Creo que luego me apaciguó con el tiempo que comencé a hacer artes marciales. Un poquito después empecé con karate, y eso me amansó y dejé de pelearme, pero de pequeño me peleaba mucho. Venía con el guardapolvo destrozado, sin botones. Mi madre se la pasaba cosiéndome el guardapolvo y los botones, porque todos los días venía todo lastimado. De alguna manera eras siempre muy protagonista, de forma negativa. Ya. Que después quizás hubieras canalizado o canalizaste durante un tiempo en el mundo de la actuación, porque en el mundo de la actuación uno es miles de personajes y es protagonista de miles de historias, sí, de miles de lugares y de planetas y de tiempos, ¿no? Tal cual, sí, fui jodido de pequeño. Pero bueno, eso fue el motivo por el cual me la pasaba preso. Creo que en la semana me llevaban 2, 3 veces, una vez el juez, porque claro, llega un momento que te derivan al juez de menores. Y en una cita que fui con mi madre al juez de menores me dijo, la próxima vas a un correccional. Y creo que eso me asustó un poco. Y se calmaron las aguas un poco. Se calmó un poco, no tanto, pero bueno, ya me cuidaba, ¿no? Trataba de que la policía no me pille, no de no hacer las cosas, sino de que no me pillen. Y bueno, así que esa era la parte que me faltaba, ¿no? De por qué me la pasaba. O sea, ¿te calmaste antes de conocer en ese baile a Ana? Sí, me calmé, sí, claro. Por eso pudiste. Por eso me... Bajo la vigilancia de las madres podías pasar como un chico formal. Parecía bueno. Eras un chico formal de baile. La persona que me veía era, vamos... Que podía llevarse a la hija. No, yo era un santo. Sí. Y bueno, me caso. ¿Con qué edad te casas? Me caso con 20 años, muy o joven. 21, 21 años. ¿Y estás estudiando? Saliendo de la mili. No, me toca la mili. En esa época te tocaba el servicio militar, que era obligatorio. Por cierto, me escapo, otra de las cosas. Me escapo y me convierto en desertor. Para ello yo me escapé una noche. Era carnaval y me escapo. Te pudo la fiesta. Y me escapé con otros 2 amigos. Entonces estaba en el Regimiento 1 de Patricios en Buenos Aires y estaba muy bien ahí, pero con la escapada me costó primero la vergüenza. Formaron todos los escuadrones y nosotros 3 desnudos en el medio. Y el coronel, el jefe de regimiento, poniéndonos como ejemplo de lo que pasaría al que se escape, ¿no? Y de hecho me trasladan a un regimiento de azul, o sea que me trasladaron. ¿Te mandaron lejos? Me mandaron lejos. Para quien no conozca. Me mandaron lejos. De Buenos Aires me mandaron 300 y pico de kilómetros. Así que bueno, termino y me caso. Nace mi primera hija, Cintia. Entonces estás compatibilizando tu matrimonio y tu familia, la creación de tu familia, con el estudio de la carrera. Ya terminaba casi, ya estaba acabando. Me faltaba el último año, que lo acabo ya estando casado. Y nace mi primera hija, Cintia.
Un año después nace Jimena, la segunda, y voy a Brasil a intentar insertarme en el mundo laboral de Brasil, y ahí se engendra Sabrina, la más chica de las 3 niñas, que nació, ahora tiene, claro, nació unos 7, 5 o 6 años después, es del 81, 6 años después, o 5, y fue la última de las 3, y ahí comienza un nuevo trabajo de Hércules. Ahí es donde viene un problema gordo, que creo que da para más. Sí, ese es el siguiente trabajo de Hércules que tenemos que descubrir. Es el que da para más, porque mi mujer cae en una enfermedad irreversible, un tumor cerebral, y ahí empieza una nueva vida para mí. Y para toda la familia. Y para toda la familia. Y ahí es un trabajo de Hércules para ti y para esas 3 niñas tan chiquititas, que vamos a desarrollar en el siguiente capítulo. Que será terrible. Pero bueno. Pero que es parte de la... Es parte de la vida, es parte de lo que... Yo siempre digo, no hay una escuela para padres, ojalá la hubiera. Y uno se da cuenta de lo mal que hace las cosas después, con el tiempo, con los años. Me equivoqué mucho, de hecho le he pedido perdón a mis hijas muchas veces por ese error cometido, y es el día de hoy que espero que me lo hayan perdonado. Pero bueno, ya en el próximo les contaré esa parte tan dura de mi vida. Así que suscríbanse, esto es una novela, ¿eh? Nos vemos en el otro episodio. Chao.